Comentabas hace un momento la opinión de este joven universitario, hacías tú una muy buena síntesis. Desde luego es una reforma, vamos a empezar con algunos elementos muy básicos. Es una reforma de verdad de una extraordinaria importancia. Creo que no se ha dimensionado por todos la profundidad de lo que esto está significando. Es nada menos que poner en elección popular, en un modelo que ningún país del mundo tiene, por más que se diga, a la totalidad de los juzgadores federales y locales en un modelo electoral que de verdad no tiene pies ni cabeza por el tamaño, por las magnitudes de la elección, con un costo electoral y un costo presupuestal brutal, en una situación donde las delincuencias, la geopolítica, están ejerciendo una gran presión sobre nuestro país en un momento donde todos los mercados, y no como una intromisión, sino como parte de los arreglos que han querido jugar en el país y que el país ha querido jugar con ellos, les están diciendo que se prenden todos los focos rojos sobre la inversión, sobre la pérdida del grado de inversión de México, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿por qué si se trata de uno de los temas definitorios, me atrevo a decirlo así, de la vida nacional, por qué se tiene que correr todo con una prisa tan extraordinaria? El argumento de que 36 millones de personas votaron por la doctora Sheinbaum y votaron por ella, eso no cabe duda, no es un argumento suficiente, porque la reforma judicial ella no la sostuvo a lo largo de la campaña, sino la sostuvo el presidente López Obrador, salvo que creamos, y yo no lo creo, que la doctora Sheinbaum es una mera extensión del presidente López Obrador, eso no estaba en sus propuestas. Independientemente de lo anterior, el hecho de que 36 millones de personas hayan votado por la doctora Sheinbaum en un país de 130 millones de habitantes tampoco es la totalidad del país. E inclusive, si sumamos ya a nivel de ciudadanos quienes no votaron por ella o se abstuvieron de votar, tampoco se da una mayoría en ese sentido. Entonces, ¿cuál es la razón? Y tú la indicaste muy bien de estos elementos. A mí me parece que por distintos motivos es una obsesión del presidente López Obrador. No sé si teme en estos ejercicios que se dan en todos los presidentes o en todos los líderes del mundo a finales de sus periodos monárquicos o presidenciales, cualquiera que sea, una especie de paranoia, y lo digo no en sentido médico, desde luego, sino en un sentido figurado, de que se pueden encontrar después de su sexenio con grandes problemas. Si es esta paranoia, es una explicación. Dos, como lo decías tú, es una venganza porque Norma Piña no se levantó a saludarlo en el Teatro de la República el 5 de febrero. Tres, es una venganza hacia todos los juzgadores del país porque en algún momento en el pasado lo quisieron llevar a un juicio político, que por cierto yo voté en contra, nomás se lo recuerdo al presidente, cuando se presentó el caso del Encino. Y así sucesivamente, si pareciera que es una obsesión psicológica del presidente de la República, respecto de la cual 628 legisladores federales no, están atrapados por la condición de la mayoría que le dio, a mi parecer, indebidamente la sobrerepresentación el Tribunal Electoral hace unos días. ¿Qué es entonces aquí el problema? Y tú lo planteabas muy bien. La obsesión, el temor, la necesidad de una revancha, cualquier condición psicológica del presidente saliente es de verdad tan grande como para que Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, sus legisladores y sus legisladoras, tengan que cumplir esta condición. Como lo has dicho muy bien, nadie dice que no se deba discutir y reformar el Poder Judicial. Yo te diría más, diría que lo que hay que hacer en materia de procuración de justicia, es decir, policías, ministerios públicos, fiscalías, servicios periciales,
Y lo que hay que hacer en impartición de justicia, juzgadores en general, no solo está diagnosticado, está sobrediagnosticado. Todos sabemos qué hay que hacer. Hay una gran cantidad de organizaciones que desde hace muchísimos años están elaborando diagnósticos y se sabe muy bien qué hay que hacer con las policías, que no es pasar por la Guardia Nacional, qué hay que hacer con los ministerios públicos, que no es tenerlos en estas condiciones de subordinación, qué hay que hacer con los policías, que no es desplazarlos y maltratarlos como hasta ahora se ha hecho. Sabemos perfectamente bien lo que hay que hacer con la reforma judicial. Entonces, no puede ser, y esto es lo que va a ser increíble dentro de pocos años o cuando se escriba la historia de este último tramo del periodo del presidente López Obrador, no puede ser que la condición de una sola persona se imponga sobre legisladores que fueron electos por medio de sus partidos o por sus características individuales con independencia del presidente López Obrador. Yo lo que veo, y lo digo con mucho respeto, es un sentido de vasallaje, un sentido de subordinación a una persona. Los argumentos para llevar a cabo la reforma, y lo saben los legisladores porque son muy inteligentes, muchos de ellos son profesores de derecho, muchos de ellos son abogados, muchos de ellos tienen experiencias judiciales, académicas, llevan muchos años en el Senado, saben, no puede ser de otra forma, que esto es un absurdo, que ni siquiera van a poderlo realizar, y ahora voy a referir un par de situaciones concretas en este caso. Pero la situación en la que lastimosamente se están subordinando a la voluntad de un solo hombre, de verdad que no la puedo entender. ¿Están asustados por lo que el presidente les pueda hacer? ¿Están atemorizados porque sus carreras políticas se pueden descarrilar hacia el futuro? Han perdido toda capacidad crítica y lo único que les queda es entender que están con él o no hay nada que hacer. Es como aquella frase tan penosa también de Carlos Fuentes, Echeverría o el fascismo. ¿Qué están pensando aquí que es López Obrador o un descarrilamiento de la historia nacional o una pérdida de su papel en la historia? Esta es la parte que a mí no ha dejado de sorprenderme de hace varios días. En cuanto algunos legisladores han abierto la posibilidad de decir, vamos a discutir esto con calma, vamos a tomar los tiempos, vamos a hacer las cosas de una mejor manera, 2 días después, me supongo, y todos creo que nos suponemos por qué, se ven obligados a rectificar y decir, no, lo que dije antier ya no tiene sentido o lo ha perdido y nos vamos a una decisión apresuradísima. Hay casos y cuestiones tan vergonzosas en esto como el artículo 2º transitorio del decreto promulgatorio de la reforma, que es el que hizo la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara. Lo que voy a decir es real, no es algo, desde luego, que yo me inventé. Están diciendo, fíjate nada más, Carmen, la enormidad. Los diputados, para que los voten sus mayorías y luego lo aprueben los senadores y las legislaturas de los estados, fíjate nada más lo que voy a decir, que para poder llevar a cabo la elección extraordinaria el año que entra, el 2025, el Congreso de la Unión, la máxima instancia legislativa de nuestro país, cede sus facultades legislativas al Instituto Nacional Electoral para que el Instituto Nacional Electoral, mediante acuerdos generales, determine cuáles son todos los procesos, todas las condiciones para que se pueda llevar a cabo la elección. Le mandan al INE o a lo que vaya a hacer. O a lo que vaya a hacer. Que organice esto que es intransitable. Entonces, es decir, yo tengo una facultad legislativa para, mediante ley, que además está ordenado en el artículo 41 de la Constitución, fracción quinta, para que el Congreso de la Unión, mediante leyes, organice las elecciones. Aquí lo enormemente vergonzoso es que este órgano, que se dice soberano, y lo es, cede sus facultades legislativas a un órgano constitucional autónomo. Ese órgano constitucional autónomo que antes de la elección de este año
era prácticamente una cueva de ampones, pero después de que dio la elección ha resultado un órgano bendecido, este órgano pueda, mediante acuerdos generales, determinar las condiciones de toda la elección. Y por si esto fuera poco, se agrega, en la discusión de esos acuerdos generales no participarán los representantes del poder legislativo, es decir, de sus propios representantes, ni los representantes de los partidos políticos, que tienen garantizado un lugar por el artículo 41 de la Constitución. Fíjate nada más el desatino que se está cometiendo. El Congreso cede sus facultades legislativas, las facultades por las cuales fueron electos este 2 de junio, y nadie está discutiendo eso, para que un órgano, mediante acuerdos que no van a poder ser impugnables jurídicamente y en los que no van a participar los propios legisladores en el Consejo General del INE, ni los partidos políticos, esta va a ser una violación brutal de todo el sistema jurídico, se van a determinar las condiciones de la elección extraordinaria del 2025. Yo de verdad creo que en las muy negras páginas de la historia legislativa o parlamentaria mexicana, esta es una de las más negras que nos vamos a encontrar. Entonces regreso al punto que tú dices, que de verdad los legisladores no tienen un sentido individual, no tienen una conciencia individual, no tienen, como le dijo Welch a McCarthy en las discusiones en el Senado cuando el macartismo estaba, no tienen un sentido de la decencia personal para decir, yo no puedo aprobar esto, yo no puedo como Congreso de la Unión cederle a este órgano, yo no puedo prohibir que mis representantes legislativos participen, yo no puedo prohibir que los partidos políticos participen en las discusiones. ¿De verdad no pueden sentarse a pensar en esta condición? Ni siquiera estoy hablando de la reforma, esa la hemos analizado tú y yo desde hace varias semanas, gracias a este espacio que me das y a la posibilidad de que siempre con mucho cariño colaborar contigo, pero no, ni siquiera estos se dan cuenta de lo que están cediendo como legisladores que fueron electos por sí mismos, no por la intermediación de ninguna persona, ni de ningún movimiento. No hay un momento de conciencia individual, como le dijeron a McCarthy, no hay un sentido de la decencia personal para, independientemente de todo, sentarse, reflexionar y decir, yo no puedo ir con esto. O lo que están pidiendo los trabajadores del Poder Judicial legítimamente, abramos una discusión. ¿Qué es necesario que el presidente López Obrador, para que se vaya, además de haber ganado la elección, además de tener un índice de popularidad muy alto, además de todo eso, se tiene que ir con la medalla, sí, a la Porfirio Díaz, con la medalla en el pecho de haber sido el presidente que destruyó la función judicial del país, y eso se lo tienen que conceder? No se puede entender que a partir de ayer, de antier, que tomaron posesión en la sesión general extraordinaria del Congreso, los diputados y los senadores forman parte de una nueva legislatura, forman parte de un proceso que se transformó en la elección de junio y que no es o no son la mera continuación de una persona. Ese me parece que es el momento más angustiante de esta situación. Y claro, contra eso es que los trabajadores del Poder Judicial se movilizan para decir, queremos que nos escuchen. No están discutiendo la sobrerepresentación, no están discutiendo la posibilidad de reformar, están discutiendo esa reforma que, si estaba mal en la iniciativa, quedó peor en el dictamen. Los jóvenes estudiantes que marcharon el domingo y que algunas personas los acompañamos, la marcha fue de ellos y simplemente fuimos a acompañarlos, están diciendo lo mismo. ¿Por qué no tenemos 10 minutos, 15 minutos de reflexión colectiva respecto a una decisión que nos va a involucrar a todos? Ya el mantra de que hay 36 millones de votos, ya el mantra de que la democracia ya habló, no, la democracia no habla un día y se calla 3 años o se calla 6 años. La democracia habla todos los días por muchas voces, porque es un país que hay una pluralidad.
E insisto, 36 millones de votos no son 130 millones de habitantes. 36 millones de votos, que son muchos y nadie los discute, no es lo mismo que sumar los votos en contra más las abstenciones. Es decir, creo que es un proceso enormemente grave lo que estamos viviendo, Carlos. Coincido contigo que estamos en un momento sumamente grave y delicado y bueno, pues aquí está este llamado al final de cuentas a los legisladores y legisladoras en este país, pues esta nueva legislatura, las personas, los políticos y las políticas que tendrán tienen esta responsabilidad. Así que bueno, pues José Ramón Cosío, seguiremos hablando, por supuesto, veremos qué ocurre para efectos de en dónde van a sesionar, dónde podría sesionar la Cámara de Diputados, en qué lugar alterno, dado que los trabajadores del Poder Judicial están bloqueando las entradas. Ha dicho Ricardo Monreal, y tiene razón, que no debe entrarse por la fuerza, porque sería una circunstancia indeseable, desde luego, pero bueno, vamos a ver qué tipo de situación se da para efectos de procesar legislativamente en un día como hoy. Sí, y ahí, primero, qué bueno que el diputado Monreal ha tomado esa decisión, eso me parece muy correcto, que no haya llevado a los granaderos, este cuerpo que sigue existiendo en la Ciudad de México, que sea policía, vamos a decir, ordinaria, la de guardia ordinaria, la que esté llevando a cabo estas tareas. Qué bueno que no se ha generado una condición de violencia, pero así como tienen la capacidad de tener esta concesión, ¿cuál es el problema de verdad? Yo me lo pregunto, ¿cuál es el problema de abrir una discusión serena, una discusión tranquila? Nadie está negando la condición mayoritaria. Nadie está negando la sobrerepresentación porque esa decisión, bien o mal, ya se tomó. Nadie está negando que se debe reformar el Poder Judicial de la Federación, e insisto, esto está sobrediagnosticado. Y los legisladores lo saben porque muchos de ellos han participado históricamente en estos ejercicios. ¿Cuál es el problema de tomarse un asunto tan complejo, tan delicado, en una pausa? Y lo que puede ser muy delicado es que queriendo satisfacer los deseos de una persona, lastimen profundamente el proceso político de otra persona, de la que entra, y que también tiene toda la legitimidad política porque ganó la elección. ¿De verdad ese es el favor que le van a hacer los legisladores nuevos a la presidenta nueva? Pues qué flaco favor. Le pueden dejar un país erizado, más allá de que tengan la mayoría, eso nadie lo está discutiendo. Un país en donde la situación financiera se les complique, un país en donde, lejos de tener una transición tersa de una persona que por sí misma ganó la elección, le dejen una condición enormemente ríspida. Y eso es por la necesidad psicológica de una persona que quiere imponer su capricho y la necesidad psicológica de muchos que no saben cómo desmarcarse de. Estamos viendo, doctor José Ramón Cosío, algunos de los mensajes que diferentes protagonistas de la política están subiendo en sus respectivas cuentas en redes sociales. Dice doña Ifigenia Martínez, que será la encargada de entregar la banda presidencial en su calidad de presidenta de la Cámara. Dice doña Ifigenia Martínez: el derecho a la libre manifestación rige la convivencia democrática y seremos absolutamente respetuosos de ello. A la par, procuraremos las condiciones para que los trabajos legislativos y la discusión parlamentaria puedan llevarse a cabo de forma segura. Un mensaje que subió hace ratito en su cuenta de X, doña Ifigenia Martínez. Fíjate que de doña Ifigenia todos tenemos un gran recuerdo, una luchadora por la democracia de muchos años, una persona que junto con el ingeniero Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y otros luchadores de la izquierda, sin duda, pues padecieron durante muchos años y de forma muy, muy feroz, pues los ataques, las críticas de las mayorías priistas contra las cuales se enfrentaron. Yo supongo que doña Ifigenia, como muchos de estos luchadores sociales, deben tener en alguna parte de su memoria el recuerdo de los tiempos y de los momentos en que fueron aplastados por las mayorías.
Muy probablemente ella y muchos otros luchadores sociales tenían razón en las cosas que planteaba, o al menos tenían el derecho de ser escuchados. ¿Por qué doña Ifigenia y por qué otros luchadores que vienen de esa misma posición no tienen este ejercicio de modestia fundado en la memoria y fundado en el recuerdo para pensar que tal vez los que les están diciendo de fuera que no es una buena reforma, que puede generar algunos problemas, ¿por qué no se dan el tiempo de escucharlos como a ellos en su momento les fueron negados? Yo creo que doña Ifigenia tiene la legitimidad moral, la legitimidad histórica para desmarcarse y para actuar por sí misma. Insisto, simplemente recurriendo a la memoria de lo que ella en su momento padeció frente a aquellos que en su tiempo decían que la razón estaba de su lado, que el prismo era un proyecto en marcha, que era la síntesis de la independencia, la reforma, la revolución, que gracias a ellos, y recordemos Echeverría, López Portillo y todos, gracias a su dirección nos iban a llevar a un México que finalmente iba a alcanzar las alturas históricas que siempre habíamos merecido. ¿Por qué no recordar esos tiempos? ¿Por qué no echar mano de esa memoria? ¿Por qué no entender en buen sentido los agravios recibidos que lo recibieron para ser generosos con quienes hoy están en minoría y que tal vez, como ellos en su tiempo, tuvieran algo interesante, inteligente que decir sobre la reforma?